Hebreos capítulo 11 es todo un tratado de la fe de aquellos que han puesto la mirada en el Señor, en su llamado y en su vocación de fe. Carta a los Hebreos capítulo 11, el título es la fe, y vamos a partir del versículo 6, Hebreos 11, versículo 6, vamos a tocar algunos pasajes porque es muy largo este capítulo, son 40 versículos, pero vamos a remarcar algunos de ellos, ¿sí? El capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No cierren su Biblia, vamos a seguir leyendo otros versículos más, pero fíjense cómo empezamos con esta interpelación de parte de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el mundo que no existía fue creado por Dios. Es decir, que Dios, su palabra viva, esto lo dice el libro de Génesis, sopló sobre el caos, sobre la humanidad que todavía no estaba, mejor dicho, no la humanidad, sino sobre la creación, y Él fue con la palabra creando el firmamento, creando las estrellas, la luna, el sol, la tierra y todo lo que habita en ella, y después al hombre a su imagen y semejanza. Pero es importante el ejemplo que da después, el versículo 7. Dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Fíjense en esto. Dios lo advierte a un hombre a construir un arca de un río o de un agua que todavía no existía. Esto es fe. Esto es fe porque nosotros de alguna forma nos adelantamos a los acontecimientos y muchas veces somos bendecidos por la fe que tenemos en los mismos. Por eso la fe requiere de audacia. Cuando nosotros le decimos sí al Señor y empezamos a caminar bajo su llamado, su protección, muchas veces vamos a tener momentos como los hombres y mujeres de la Biblia, que vamos a dudar, que quizá vamos a querer volver para atrás, que vamos a decir sea cierto, hasta podemos llegar a cuestionar a Dios. Pero esto no está mal, no es pecado, simplemente que como somos una naturaleza que a veces queremos tocar para creer, queremos ver, queremos palpar, entonces aquello que es invisible es difícil no verlo. Por ejemplo, usted puede ver que su vida, con todo lo que eso implica, puede mejorar, y uno dice amén, Dios me va a mejorar en la salud, me va a mejorar en el bienestar, va a fortalecer mis proyectos, va a guiar mis pasos, y a veces parecería que andalucemos como en la noche. Estos días que hubo cortes de luz así espontáneos en el barrio, que no había ni siquiera nada prendido, no sé si pasó por acá, porque vieron que a veces se cortan diferentes fases. Pero yo, sabiendo dónde estaba el baño o la cocina, igual iba despacito a ver si me chocaba con algo. Porque uno necesita ver, necesita la luz para ver por dónde camina. Y esto es importante como ilustración, porque a veces nosotros en la fe no vemos lo que caminamos. A veces parece que estamos caminando una noche oscura y decimos, ¿por dónde está la salida? ¿Cuándo Dios nos puede dar la respuesta?
estamos clamando por un hijo, estamos clamando por un padre, estamos clamando por nuestra familia, estamos pidiendo la justicia, no sé, hay muchas cosas que uno puede llevar al trono del Señor. Y sin embargo parecería que estamos caminando en una oscuridad y todavía la respuesta no llega. Y esa es la fe. Porque Dios, cuando ve un corazón con fe, es como empieza a premiar, y entonces ese bosque que estaba tapado por un árbol grande, se empieza a correr el árbol, ¿no? Como decía así la canción, aunque el gigante esté allá, no temeremos. Esto está pensado en el libro de Josué, donde ellos, cuando conquistan la tierra prometida, Canaán, se encontraron con gigantes. ¿Se acuerdan que había 12 espías que Moisés había enviado? Pero solamente 2, Josué y Caleb, fueron los que tuvieron la valentía de decir: no importa el gigante, no importa el adversario, Dios está con nosotros. El resto, al ver los gigantes, al ver esa ciudad tan imponente como era Canaán, a ver cómo era Jericó, donde estaba rodeada por muros que eran imposibles que un ejército humano lo atraviese, Dios ve el corazón y la fe. Y una fe que no es fácil, porque la fe, cuando nosotros no estamos acompañados por la gente que nos rodea, parece que estamos remando en contra de la corriente. Si uno lee la vida de Josué y de Moisés, va a ver que dentro del campamento había oposición. Dentro de la misma familia de la fe había personas que dudaban aún de sus líderes. Pero nosotros tenemos que tener la certeza que si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Que si nosotros damos un paso de fe, aunque pensemos que nos vamos a hundir, como Pedro se hundió en el agua, siempre el Señor va a extender su mano para sacarnos. Amén. Noé nos conocía de carpintería, seguramente. Era una persona que, como toda persona de la época de la agrícola, estaría cuidando su ganado, estaría cuidando su familia. Y de pronto Dios lo llama y le dice: Noé, se viene un diluvio, se viene una lluvia, se viene una inundación en la tierra. Y entonces le empieza a dar unas medidas, y las medidas que da Dios no se hunden. Una vez leí algo que me impactó, que decía el Titanic, que fue uno de los barcos más poderosos, lo habían bautizado como Titanic, como Titánico, pensaban que nunca se iba a hundir, y en la primera de cambio, cuando salió a navegar en alta mar, chocó con un iceberg, con un templo, y se hundió. Y el arca, que fue diseñada por el arquitecto con mayúscula, que es Dios, soportó todos los avatares de la tormenta, y sin embargo no se hundió. Porque lo que Dios bendice no se hunde, lo que Dios respalda no se va a pique. Por eso dice la palabra que ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando el socorro viene del Señor, nuestra vida está fortalecida en Él. Y es más, nos dice: por más que te levantes de mañana y te acuestes de tarde, si el Señor no está en tu vida, en vano te vas a levantar temprano o te vas a acostar tarde, porque Él aún bendice a sus hijos en su descanso. Por eso es una ventaja de vivir por fe. Vivir una vida, decir: Señor, yo sé que vos me vas a bendecir, me vas a acompañar, me vas a prosperar, vas a estar conmigo aún en las dificultades. Ayer con mi esposa íbamos a Capital a ver un familiar que está internado. Íbamos con la moto, tendríamos que llegar a tiempo porque el horario de visita era muy limitado, y en esas bifurcaciones que tiene General Paz, 2 veces se metió un coche delante sin avisarnos por la luz de giro que iba a doblar. Yo en un momento me quedé helado, digo: Señor, me tocaba un poquito y me caía, porque una moto es un vehículo muy vulnerable. Pero me di cuenta que el Señor en ese momento nos estaba protegiendo. No porque seamos buenos, no porque seamos diferentes, no porque creamos que somos mejores que los demás, nada que ver. Pero a veces confiamos y sabemos que Él está con nosotros. Y cuando depositamos nuestra confianza en Él, el Señor dice: yo te voy a acompañar, no tengas miedo. Ahora, si yo doy un paso sin el permiso de Dios, es otra cosa. Si yo salgo a trabajar a la mañana y no encomiendo el día al Señor, si yo tengo un proyecto y no le digo: Señor, bendecí este proyecto, si yo tengo lo que tengo y no se lo pongo a manos del Señor, entonces la cosa cambia, porque no está consagrado, no está bendecido, no está avalado
por su presencia. Él es invisible, no lo vemos, pero Él está. Cuando el pueblo de Israel decía que adoraba a un Dios invisible, los otros pueblos se reían. Decían, ¿pero cómo es tu Dios? ¿Qué figura tiene? ¿Grande, petizo, gordo, enano, flaco? ¿Tiene ojos grandes y ojos chicos? Porque todos los demás pueblos construían dioses con madera o con escultura de piedra para adorarlo. Entre comillas eran dioses pequeños, eran dioses que los ojos tenían que verlo. Y cuando el pueblo de Israel decía, nosotros tenemos un Dios invisible, decía, ¿cómo pueden adorar a un Dios que no ven? ¿Cómo pueden alabar a alguien que no tocan? Vieron que el ser humano por naturaleza necesita ver algo, ¿no? A veces hay personas que les gusta tocar una imagen, tocar algo, palpar, porque somos limitados, porque necesitamos a veces eso, pero nuestro Dios va más allá de lo que podemos tocar o palpar. Él está acá, está en nuestra vida, y Él se hace presente en nosotros. Amén. Dice, versículo, ¿me van siguiendo? Dice, versículo 13, 14 y 15, vamos a seguir leyendo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjense qué importante es este pasaje. Ellos como que vieron desde lejos algo que no podían palpar de cerca. Es como veo cuando usted se pone en una montaña y mira así y se tapa hace una visera con la mano para ver porque está lejos, ¿no? Y quiere caminar y nunca llega. Parece que está como intocable ese lugar que queremos ir. Dice que esta gente caminaba desde lejos, miraba todo. Versículo 14, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y acá hay algo muy interesante. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Cuántas veces nosotros salimos de un lugar? No sé ustedes, no conozco su historia, pero yo, por ejemplo, yo no nací en la zona norte, en Boulogne. Yo vengo de la zona sur, de Lanús. Y cuando yo era chico, no pensé que me iba a terminar mi vida, o gran parte de mi vida la iba a desarrollar en Boulogne. Cosas de Dios. Quizás Luis, o Digna, o Sani, que encima vienen de otro país, quizás nunca se les cruzó desde chico decir yo voy a desarrollar mi vida en Argentina. Y muchas veces quizás también han tenido la tentación de decir vuelvo para atrás porque no sé cómo voy a poder sobrevivir en ese lugar. Es decir, dieron un paso de fe, salieron de un lugar, se instalaron en otro lugar, echaron raíces en ese lugar, crecieron en ese lugar y fueron encontrando el llamado de Dios. Por eso es un pasaje muy, muy lindo. Lo voy a leer de vuelta. Dice, porque estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Versículo 14. Y el 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero versículo 16, pero anhelaban una mejor. Salieron de una patria, fueron a otra patria y la anhelaban. Esto es el camino de la fe. Cuando uno sale de un lugar, sigue al Señor sin saber cómo va a ser su vida, pero Dios la empieza a construir. Amén. Construye su hogar, construye sus proyectos, construye todo aquello que está a su alrededor. Dice, esta patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios a ellos porque han preparado una ciudad. Nosotros somos
personas que estamos en constante peregrinación. Salimos de una patria, yo de Chingolo, de Paraguay, hacia otra patria, pero vamos caminando hacia otra patria mayor. Y Dios se place en los hijos que han renunciado al pasado, que no miran para atrás, que no viven de la nostalgia de aquellos que dejaron, sino que miran para adelante, miran al Señor. Por eso cuando Dios forma la familia, dice, dejará padre y madre, y serán una sola carne, hablan de la pareja. Y a veces dejar, como Abraham que dejó su parentela, su familia, cuesta. Dice la carta a los hebreos, Abraham era un hombre mayor. Dejó su lugar allá en Parán, con toda su gente, y se fue a una tierra que no sabía ni siquiera qué iba a pasar. Sara era estéril, su tierra de matriz estaba seca como la tierra seca, y Dios hizo el milagro. Y la lista es larga. Si usted lo lee en su casa con detenimiento, va a encontrar que muchos pelearon, como el caso de Sansón, con leones, y forjaron vidas nuevas. Otro como Moisés, que fue, siempre dice la carta a los hebreos, siendo educado en el palacio del rey, quiso saber sus orígenes y volvió con los suyos, y dentro de los suyos Dios lo llamó. Qué interesante esto, ¿no? Es la identidad. Uno puede estar criado o adoptado en un lugar que no le pertenece, pero en el interior nosotros buscamos la identidad. ¿Y sabe cuál es nuestra identidad mayor? Ser hijos de Dios. Es la identidad que el diablo le quiso sacar a Jesús en el desierto, cuando 3 veces le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios, tírate de este pináculo. Si eres hijo de Dios, te daré todo esto para que me adores. Y Jesús rechazó, porque él sabía que era hijo de Dios. Y no necesitaba ninguna seducción para ser feliz, porque él había elegido como hombre vivir dependiendo de su Padre Dios. Él decía, mi Padre y yo somos una sola cosa, y no hago nada sin que mi Padre me lo permita. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Nosotros somos hijos de Dios y caminamos hacia una patria, y hemos dejado cosas atrás. Es una noche de pensar, Señor, lo que pasó, pasó. Ayer, antes de ayer, hace un año, hace 20, pasó. Y puede venir el anhelo de volver, porque a veces no quiere volver para atrás, pero no puede volver para atrás. No podemos volver para atrás. Por eso estamos siempre mirando hacia adelante, hacia Jesús, hacia nuestro llamado, hacia nuestra meta. Y no lo vemos, porque la fe a veces no se palpa. Pero yo les decía a los hermanos en la iglesia a la mañana, y se los quiero compartir a ustedes, que muchas veces vamos a caminar sobre una noche que es oscura, pero no hablo de la noche física, de las estrellas y la luna, hablo de una noche interior. A veces vamos a pensar que estamos en un desierto, no sentimos ni siquiera a veces la presencia de Dios, pero Dios está, y sabemos que está, y lo declaramos, decimos, Señor, tú estás aquí, tú estás en mi vida, tú estás cuando me levanto, tú estás cuando me acuesto, tú estás como en el baño, Señor. A veces me baño con la ducha y digo, Señor, gracias porque me puedo dar una ducha con agua calentita. Gracias porque puedo comer. Gracias porque tengo un techo, ¿no? Y empiezo a bendecirlo y a valorizarlo en esas pequeñas cosas. Estos hombres dejaron patria, dejaron familia, dejaron pasado, dejaron todo lo que ellos eran para caminar a un lugar que no sabía dónde iban. Pero nosotros tenemos el gran galardón que es Cristo Jesús. Y por el Espíritu Santo ya no somos criaturas solamente, somos hijos. Y por somos hijos, somos con Cristo coherederos. Amén. Tenemos una gran bendición de decirle, Padre, aquí estoy.
No seamos necios como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo menor fue y gastó todo su dinero y terminó revolcado entre los cerdos, dice. Pero el padre hizo una fiesta porque volvió. Y el más grande dijo, yo al final estoy con vos, no me mandé ni una macana ni hiciste nada. Y el padre lo reprocha y le dice, ¿sabes por qué no hice nada? Porque nunca me pediste nada. Si nosotros tenemos que elevar nuestra oración al cielo, Señor, te lo pido. Te pido por mi familia, te pido por